Amados hermanos, bienvenidos al conversatorio de análisis BNE. Como lo hemos estado anunciando durante esta semana, en el mes de la Biblia queremos compartir con ustedes sobre la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia en nuestra vida. Esta mañana se encuentra conmigo Pastor Rigo Urbina compartiendo en el conversatorio. Muy buenos días. Buenos días, Juanito, que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por esos temas que podemos compartir en análisis BNE. La importancia que tiene que tener la palabra de Dios en nuestras vidas, desde niños hasta la persona más grande de edad. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales y queremos darle la bienvenida a nuestro hermano licenciado y magíster en teología, Eric Chapas. Él es decano del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala. Está a cargo de la decanatura desde hace varios años. Gracias a Dios ha visto promoción de salir del seminario y hoy se encuentra con nosotros para hablar de este tema, White. También, pastor, quiero presentar al doctor Nelson Morales. Nació en Chile, pero vive y trabaja en Guatemala como maestro en el Seminario Teológico Centroamericano, junto con su esposa Xenia. Estudió una licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Técnica Federico Santa María en 1992 en Chile. Obtuvo su licenciatura en Teología en 1996 en Biblia y en 1999 en el Seminario Teológico Centroamericano. Obtuvo su doctorado en estudios teológicos con énfasis en el Nuevo Testamento en el año 2015 en Trinity International University. Ha sido maestro en idiomas bíblicos, hermenéutica y Nuevo Testamento y director posgrado del 2012 al 2017 en CETECA y actualmente es decano del Seminario Teológico Centroamericano. Ha escrito 2 libros, varios capítulos de libros y artículos académicos. También tenemos como invitado especial a nuestro hermano magíster Juan Esquivel. ¿Quién es nuestro hermano Juan Esquivel? Él tiene una maestría en liderazgo y administración de iglesia en Lee University, con sede en Cleveland, Tennessee. Es bachiller en ministerio cristiano en el Seminario Bíblico Pentecostal de Guatemala. Tiene una licenciatura en el Ministerio Pastoral Urbano en la modalidad residencial en el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano. Actualmente él es director de promoción y desarrollo en el Seminario Bíblico Pentecostal de la Iglesia de Dios EC de Guatemala. Experiencia pastoral en la Iglesia de Dios de Guatemala, así como en el área de docente en seminarios de la misma denominación. Es cofundador del proyecto Devocionales Matinales, donde cooperó en la publicación de 2 libros en el año 2018 y en el año 2019. Así que muchas gracias, hermano Juan Esquivel, y también le damos la bienvenida y agradecimiento a la licenciada María José Toj como intérprete de señas esta mañana para poder llegar a la comunidad sorda. Así es, pastor. Quiero explicar la dinámica de este conversatorio y es que durante 3 segmentos estaremos compartiendo preguntas a cada uno, a nuestros expositores, y tendrán 5 minutos para poder compartirlas, para poder debatirlas, para poder agregar, para poder dar la información necesaria de suma bendición para cada uno de nosotros. Al finalizar cada tiempo sonará una alarma que dará paso a la siguiente pregunta. Esperamos que ustedes en casa, amados hermanos, puedan disfrutar y puedan compartir también nuestra transmisión en Facebook como Buenas Nuevas de Esperanza. Vamos a una cápsula de información y regresamos para la primera parte de este conversatorio. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Primera de Pedro 2:2. Nueva versión internacional. Y le damos ya paso a esta primera parte del conversatorio. Pastor Rigo Urbina realizará la primera pregunta y nuestros hermanos tendrán 5 minutos para poder exponerla. Miren, yo me siento muy privilegiado al contar con eminencias teológicas que hoy estén acá con nosotros. No se asuste, por favor, no vaya a decir, ay, es que son teólogos y no lo voy a entender. Estoy seguro que mis amados hermanos, con la preparación que tienen, tratarán de poner en el lenguaje más sencillo estas respuestas a las que nosotros tenemos. Y vamos con la primera pregunta, hermanos en teología. Hay un tema que a mí siempre me ha sorprendido y siempre me ha dado un tipo de duda.
Y aquí qué bueno que es esta pregunta. ¿Qué principio sostiene la sola escritura? Frase que surgió durante la Reforma Protestante. Por favor. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Es un privilegio. Muchas gracias. Es un gusto compartir con estimadas personas. Pues cuando hablamos de sola escritura nos estamos refiriendo, como bien lo menciona el licenciado Rigo Urbina, se está refiriendo a fundamentos específicos que en determinado momento se dieron en un periodo específico de lo que llamó realmente la Reforma, 1517 aproximadamente, ¿verdad? Dadas las circunstancias que se estaban dando en ese momento, era necesario poner fundamentos que hasta el día de hoy son base para la Iglesia Cristiana Evangélica como tal. Claro. Una cosa que uno debe recordar, porque nos sigue pasando hoy en día también, es que con el tiempo no bastaba solo con, bueno, muy poquita gente sabía leer, es parte del asunto. Y la interpretación de la Escritura estaba limitada básicamente a los que predicaban, a los sacerdotes y ese tipo de personas nada más. Entonces ellos, para defender su autoridad de interpretación, acudían a los pensamientos y cosas que otros en el pasado habían dicho. Pero llegó un punto en que no importaba tanto lo que dijera el texto, sino lo que decían esas personas acerca del texto. Exacto. Entonces los reformadores cuestionaron precisamente eso y subrayaron no que eso otro no era importante o había que desecharlo, sino que la escritura era la que debía primar. Ese era precisamente el punto. Pero hoy corremos el mismo riesgo cuando tenemos escritores predilectos, que a mí me gusta fulano de tal, yo leo los comentarios de Mengano y uno termina con una Biblia anotada por fulano y ya no veo el texto, sino, es que aquí en la nota dice, así que eso significa el texto. Y entonces la palabra de cierta persona empieza a predominar sobre la escritura. Exacto. Creo que un elemento que menciona el doctor Nelson ahí, que tal vez acerca del contexto en el que surge el concepto sola escritura, es precisamente lo que él dice. La opinión que técnicamente se le llama la tradición, ¿verdad?, de la iglesia. La tradición estaba al mismo nivel de la escritura como una fuente de inspiración o como una fuente primaria para poder pensar la fe o practicar la fe. Sin embargo, ahí es donde surge el elemento protestante, ¿verdad?, de que solamente hay una fuente de autoridad y de práctica de fe que es la escritura. Ese es un elemento que surge allí. Entonces, bueno, prácticamente ya más adelante, pues la comunidad evangélica también adopta esa postura, ¿no?, de la escritura como fuente de inspiración, como una fuente primaria en donde se gesta el conocimiento religioso. Exactamente. La palabra de Dios entonces, aterrizando todo lo que acabamos de expresar, para nosotros como cristianos evangélicos es la base de donde surge y debe de surgir toda doctrina. Toda enseñanza tiene que tener un fundamento y ese fundamento es específicamente en la palabra de Dios. Claro. Y el riesgo que podemos cometer, insisto en eso, es que me gusta tal predicador, lo sigo en YouTube, oigo sus predicaciones todo el tiempo y lo que él dice sobre la escritura termina siendo más importante que la escritura misma. Y ese puede ser un riesgo grande, que tenemos que siempre volver de nuevo a la escritura. Por eso la sola escritura, que estamos llegando cerca de octubre de nuevo a recordarnos eso, que son las escrituras las que nos marcan la pauta, no la opinión de algún pastor en particular. Exactamente. Yo quisiera llamar la atención en algún elemento que tal vez está más inclinado al elemento del movimiento pentecostal, ¿verdad? Como todo pentecostal, que hay un elemento que el pentecostal diría, contraponiendo al elemento protestante, sola escritura, el pentecostal diría experiencia y escritura. Y yo creo que ya hay bastante análisis de algunos teólogos como Bernardo Campos, que es, creo yo, bastante conocido, y también Craig Kenner, que es otro que habla mucho de este elemento, en donde podemos, se genera la experiencia de fe o la experiencia religiosa como un punto existencial de donde parte el proceso, digamos, de conocimiento religioso. Por ejemplo, los que escriben las escrituras
ellos tuvieron una experiencia religiosa porque ellos pues fueron guiados por Dios, tuvieron que ser guiados por Dios para empezar a escribir esa revelación. Y en esa experiencia religiosa, entonces, ellos tienen que interpretar quizá con lo que tienen al alcance, con su educación, con su cultura, procesos mentales, ¿verdad? Entonces, eso es experiencia, o sea, experimentan a Dios, sienten a Dios y luego pues ponen por escrito esa revelación. Y en el ambiente pues pentecostal se cree que esa revelación tiene que estar en consonancia también con la Biblia, ¿verdad? Claro. Tiene que ser confrontada con la Biblia, porque si no es confrontada con la Biblia, entonces caemos en el error que dice el doctor Nelson, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, y tienes toda la razón. El asunto ahí siempre es cómo supeditar las cosas a la palabra de Dios. Es tarea nuestra primero leerla, ¿no? Es parte de lo que nos cuesta. Tenemos la Biblia en un montón de formatos hoy, pero no la leemos. Y descansamos más en la opinión de algunas personas. Ahora, una cosa importante a recordar ahí siempre es que no quiere decir que sea la Biblia y nada más. Porque cristianos... Nelson, queremos hacer una pausa en esta pregunta para poder hacer la siguiente y que usted pueda seguir aportando lo necesario. En esta primera parte hemos llevado un buen manejo de la pregunta y de la respuesta y de la interacción de cada uno de nuestros expositores. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el sentido general de la palabra de Dios plasmada primeramente en escritos hasta llegar a incursionar en los medios actuales? Siguiendo, doctor Morales, con lo que usted tenía en... Gracias. Pues decía que no es solo nuestra experiencia con el texto o en la congregación, sino también en diálogo con los demás creyentes, no solo aquí en Guatemala, sino con los creyentes en otras latitudes de hoy, pero también a través de la historia, porque somos herederos de creyentes que tuvieron ese encuentro con el Señor, fueron guiados por el Espíritu y plasmaron sus ideas también por escrito. Entonces tenemos que echar mano a eso, pero siempre recordando que es la palabra del Señor la que prima. Creo que hay un elemento ahí en la pregunta que plantea Eduardo, el sentido general de la palabra, y cuando el concepto sentido me parece que hace énfasis en el significado y en el propósito de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, la palabra yo puedo comprenderla como una acción de una persona que se dirige a otra, ¿verdad?, para entablar una comunicación. Y en este caso, pues, esa entidad o esa persona que practica esa acción es Dios, que se dirige al ser humano o a los seres humanos para comunicarse. Y a través de esa palabra escrita, entonces, la manera en que Dios se comunica, pues, bueno, se autorrevela, se comunica y se comunica para, bueno, mostrar su gracia, para traer salvación, que de hecho me parece que el tema general de la Biblia, de principio a fin, es el tema de la redención de la humanidad, la salvación. Exactamente. Bueno, es que hablamos también en este caso de cómo Dios se ha revelado, bien lo ha mencionado usted. El proceso en el cual Dios se ha revelado ha sido de diferentes maneras, en diferentes periodos de la historia, con diferentes personas, pero todo lleva un hilo específico, un hilo de redención, de salvación, como lo acaba de mencionar. El material o las formas en las cuales esta palabra fue escrita o se fue recopilando a través de la historia, estamos hablando de muchos años y un porcentaje aproximadamente de 40 escritores, que en este caso se llaman agiógrafos, personas que en determinado momento Dios, de una forma sobrenatural, les permitió escribir lo que Él quería que se escribiera, sin anular lógicamente su personalidad, ¿verdad?, lo que ellos tenían. Llámese, por ejemplo, se escribió en papiros, en pergaminos, diferentes formas en las cuales la palabra de Dios fue escrita. Y al día de hoy pues ya la tenemos acá. Un punto importante, considero que es bueno tratarlo, ya que hablamos primeramente de la sola escritura y todas las demás solas que se mencionan, ¿verdad? Se dio en el periodo de la Reforma, pero previamente a esto también no es malo recordar también la primera impresión de la Biblia, ¿verdad? O sea, el de Gutenberg, ¿verdad? Cuando se escribió se imprimió la palabra ya en papel, que es parte, y cómo ese proceso hoy en día nosotros
podemos tener la palabra de Dios en diferentes medios. Hoy predomina lo electrónico, ¿verdad? Sí, lo digital. Lo digital. Entonces es importante ver cómo Dios ha guiado a través de muchos años, miles de años, y su mensaje sigue siendo el mismo a través de la historia. Claro. Yo solo pensando en lo que tú dices, siempre me sorprende ver, no sé si han tenido la oportunidad de ver tablillas de arcilla antigua que todavía se preservan, tablillas de arcilla que con un cincel marcaban en la tablilla, unas tablillas quizás del tamaño de las tablets que hay ahora. Pero en esas tablillas pesadas fue las primeras cosas que se escribieron, y luego hacia el siglo VIII antes de Cristo es que se introduce la tecnología del papiro, que era vegetal estirado, entrelazado y de un material que se llama papiro que crecía en Egipto. Y ese material se va a usar por mucho tiempo hasta que empiezan a aparecer estas hojas hechas con piel de distintos animales, pero piel al fin, que son usadas para lo que nosotros tenemos en la Biblia. Desde los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia completa, todas están hechas en ese material, material de cuero. Pergaminos. Sí. Algo interesante ahí, perdone, lo que menciona, ya el doctor Nelson nos dio una reseña de cómo fue el proceso de evolución, independientemente de que se escribe en arcilla, se escribe en papiro, como él ya lo mencionó, que esos son los registros, pero es la palabra de Dios que está ahí y sigue o interpela al ser humano, ¿verdad? Confronta al ser humano, nos guía, entonces... y esa confrontación y esa interpelación que nos hace, espera Dios una respuesta al ser humano, una respuesta de fe, ¿verdad? Y esa respuesta de fe lleva a un encuentro personal con Dios, y entonces creo que es un proceso dinámico ahí muy bonito. Es interesante escuchar a nuestros hermanos teólogos hablar. Normalmente uno escucha a predicadores, pero muy pocas veces uno tiene el privilegio de ver sentado a 3 teólogos compartiendo de esto. Ahora nos surge una pregunta. ¿Cómo es que Dios se revela, hablando de eso, licenciado, cómo es que Dios se revela en la Biblia? ¿Y qué pasa cuando yo no entiendo algo que dice la Biblia? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, yo creo que Dios se revela en la Biblia como el Dios de la vida. Voy a plantearlo de esa manera. Y se revela como Dios de la vida porque es creador, porque Él es creador de vida, porque Él defiende la vida, ¿verdad? Y porque Él ofrece pues salvación a las personas, a los seres humanos, para darnos vida plena, para darnos una mejor vida. Creo que lo puedo mencionar ahí, ¿verdad? Desde ese punto de vista, como el Dios de la vida, que también salva, que se acerca al ser humano. Sí, tocaste un muy lindo punto, ¿no? Dios como el creador y también en el Antiguo Testamento recurrentemente es el Dios que sacó a Israel de Egipto, ¿cierto? En la historia de la salvación, de nuevo, Dios que redimirá. En la mañana venía oyendo a Jeremías y Jeremías vino advirtiendo al pueblo que Dios los castigaría, no hicieron caso, pero luego del capítulo 31 en adelante Dios trae de vuelta a su pueblo, ellos volverán a ser su pueblo, Él volverá a ser su Dios, y plantea el tema del espíritu como importante, ¿no? Pondré mi espíritu en ellos. Es una cosa muy linda que nos va mostrando cómo Dios se revela. Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través de sus obras, sus portentos, pero también a través de las Escrituras. Y hoy por hoy, volviendo a lo que tú preguntabas, ¿qué pasa si uno no entiende? Pues si uno no entiende, tiene que preguntar a los demás hermanos, porque la interpretación es comunitaria siempre, y no se nos debe olvidar eso. Siempre en comunidad, somos creyentes, todos guiados por el Espíritu, en conversación, que podemos discernir la palabra del Señor. Sí, tenemos el respaldo específicamente del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra, ¿verdad? Y bueno, Él es el que ilumina. Cuando nosotros leemos la palabra, Él nos va iluminando, nos va dando, literalmente nos va dando luz en esos pasajes. Pero hay pasajes también que requieren una interpretación especial o específica. Y es para ello que necesitamos herramientas directas, que directamente personas que pues, Dios nos ha permitido estudiar
como usted bien lo menciona, cuando nosotros tengamos alguna duda, o alguna persona tenga alguna duda directa de algún pasaje específico, pues proceder a herramientas que están a nuestro alcance. ¿Qué diríamos? Concordancias, diccionarios bíblicos, herramientas básicas, pero pudiera ser que necesitamos más explicación. Entonces, ahí donde requerimos ya personas que tengan ya un conocimiento más específico o que se hayan especializado ya en diferentes temas, que es parte de lo que es la tarea de los centros de educación bíblico-teológica, ¿verdad? Es el reto que tenemos nosotros, no solo para prepararnos, sino que también de hacer accesible esa palabra, quitarnos, como se mencionó a un inicio, antes se daba la palabra, por ejemplo, en latín, hoy en día pues ya lo tenemos en nuestro idioma, pero aún en este caso, en nuestro idioma, tenemos que tener cuidado cuando hacemos esas interpretaciones. Lamentablemente, pues hay muchas ocasiones en que dichas interpretaciones que permean aún dentro de la iglesia evangélica no tienen un sustento bíblico. Claro. Entonces, Es volver a lo que Pablo dice, ¿no? Le dice a Timoteo, esto encarga a personas fieles que sean idóneas también para enseñar a otras. Y ahí está nuestra tarea, ¿no? Personas fieles que sean capaces de enseñar. Sí, y yo quisiera llamar la atención al texto de Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Creo que hay dos zonas ahí importantes. Lo secreto o lo misterioso que le compete a Dios y lo que se ha revelado pues a los seres humanos. El asunto es que hasta eso que se ha revelado, que tendría que ser claro, hay elementos que no son muy iluminados en el texto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué bajó Jesús a los infiernos, al Hades? ¿Cómo conciliamos sus limitaciones humanas con sus atributos divinos? O como dijo un joven por ahí, dicen que Pedro negó a Jesús porque Jesús sanó a la suegra, dice. Pero, o sea, hay elementos que son oscuros ahí, ¿verdad? Pero me parece que el que estudia la Biblia y lee bastante la Biblia, pues seguramente va a querer llegar a conclusiones y a resolver todo, pero nuestra mente es muy finita, no podremos entenderlo completamente y tendríamos que tener quizá una sana reserva de esas cuestiones que nosotros no comprendemos. definitivamente, hay una limitación humana. Nosotros estamos tratando la manera de interpretar a un Dios que es trascendente, es infinito. Realmente es un ser, Dios es un ser, con todo respeto, que trasciende nuestro entendimiento, pero aún así Él ha querido revelarnos y ha plasmado su revelación acá, en la palabra. La interpretación es esto, ¿verdad? Llegamos al final de este primer bloque. Las preguntas están siendo muy bien respondidas y esperamos que en casa usted esté teniendo un amplio panorama de la palabra del Señor y de la Escritura. Estamos en el mes de la Biblia en Guatemala y en Análisis BNE creemos el propósito es compartir con usted información importante de cómo nuestro Señor Jesucristo se revela a través de la palabra en las Escrituras. Vamos en este momento a un versículo y regresamos con la siguiente pregunta para que nuestros hermanos puedan tener un tiempo de receso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, Reina Valera 60. Continuamos con el conversatorio de Análisis BNE y la siguiente pregunta para nuestros expositores es ¿cuál es el sentido de la revelación en el Antiguo Testamento? Tienen 5 minutos para poder desarrollar este tema. Es un tema impresionante lo que estamos hablando. Por cierto, que el tema de entender la palabra también pasa por estar consciente que fue un texto que se escribió, sobre todo en el caso del Antiguo Testamento, hace más de 2.000, 3.000 años atrás, para otra cultura, en otros contextos. Entonces, hay que
leer el texto bíblico, leer varias versiones de la Biblia, eso ayuda. Y también echar mano a comentarios culturales de las Escrituras. Por ejemplo, tú mencionabas a Greg Kinnear hace un rato, él escribió uno muy bueno sobre el Nuevo Testamento y el doctor Watson escribió otro sobre, del Antiguo Testamento, el comentario cultural de las Escrituras. Ese tipo de herramientas son muy útiles. Ahora, Dios se revela a través de los profetas, por ejemplo. Dios se revela en los actos creadores, de nuevo. Dios se revela en sacar a Israel de Egipto. Dios se revela al traer de vuelta a su pueblo de Babilonia a Palestina. Dios es un Dios en la historia, no es alguien lejos que no podemos ver ni percibir. Es Dios cercano siempre. Y llama la atención eso, el doctor Nelson mencionaba, Dios se revela, actúa, y quisiera traer a memoria cuando Moisés sube, por ejemplo, al monte Sinaí, Dios se aparece, quizá podríamos llamarle eso epifanías o cuando Dios se aparece, y en ese preciso momento se gesta lo que nosotros llamamos la alianza, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención que es una iniciativa de Dios para acercarse al ser humano. No es que el ser humano sea quizá en ese momento, sino Dios. Y la intención allí pues es siempre estar cerca del ser humano, a través de actos, a través de acciones. Tiene, creo yo, si puedo utilizar el concepto, lo hace a través de varios signos, ¿verdad? Como lo decía el doctor Nelson, con los profetas, el Sinaí, sacrificio de animales, etcétera. Creo que esa es la dinámica que se maneja allí en el Antiguo Testamento, o parte de la dinámica, ¿verdad? Sí, realmente encontramos en la palabra de Dios, en todo lo que es específicamente el Antiguo Testamento, cómo Dios se revela. ¿Cómo podemos ver la revelación en este tiempo? ¿Cómo podemos interpretarla o hacerla entendible? Primeramente podemos decir que Dios se revela a través de la naturaleza. Teológicamente esto se conoce como una revelación general. Dios se ha revelado. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros, toda persona, en cualquier lugar del mundo, puede ver esa revelación, pero es una revelación general que revela a un Dios impersonal, un Dios que todavía no se revela con un nombre específico. Pero desde Génesis, desde el primer versículo del primer capítulo, ahí ya vemos cómo Dios ya se está revelando. Ahí nos está tratando de probar que Dios existe. Se da por sentado la existencia de Dios y Dios comienza directamente a ejecutar su obra y comienza a revelarse. Cuando Dios ya pone o coloca a Adán y Eva en el huerto, ahí entra un tipo de revelación, tipo diálogo, como tipo personal. Ese Dios personal que es el que tenemos en la palabra de Dios y que se va revelando, que se va manifestando en todas las páginas del Antiguo Testamento con varios fines, ¿verdad? Ese fin, primeramente, como se ha mencionado, es un fin soteriológico, un fin que va encaminado al advenimiento de un Mesías, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Ese proceso es tan importante. En Abraham, por ejemplo, ya se da directamente ya específico ese anuncio, ese pacto que Dios hace con él, no sin antes mencionar Génesis 3:15, por ejemplo, el protoevangelio, ¿verdad? Todo ese proceso es importante tenerlo presente. Esa es una revelación especial que se va dando en un proceso progresivo, porque el Nuevo Testamento se fue formando en diferentes épocas. Claro, uno nota ahí que hay como varios ciclos a través del Antiguo Testamento y en cada ciclo es lo mismo. Dios se hace manifiesto a los seres humanos, quiere establecer un pacto con ellos. Las personas no son leales a ese pacto con Dios. Dios, por ejemplo, en el libro de Jueces, ¿no?, envía castigos, se arrepienten, vuelven, ¿no? Pero a través de la historia de Israel uno observa lo mismo, Dios acercándose. Es cosa de mirar esos salmos que recuentan la historia de Dios y la reacción adversa del pueblo hasta el final. En los libros que se escriben después de la vuelta del exilio, siguen los profetas Zacarías, Malaquías, esos textos del final siguen insistiendo que Dios quiere tener una cercanía con las personas, darles su salvación, cuidarlos, pero depende de la respuesta también positiva de las personas. Dios no les va a torcer el brazo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Exacto. Y decía usted algo importante, esos encuentros tipo diálogo, ¿verdad? Quizá podríamos decir que Dios propicia esos encuentros con el ser humano.
y esos encuentros en donde pues Él se revela, y en muchos de ellos hay elementos que prefiguran o anuncian algo que se va a completar quizá en plenitud en el futuro, que sería ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablando de eso, licenciado Juan Esquivel, pues nos bendice mucho el saber cómo ustedes están planteando esa revelación del Señor de manera general, de manera personal. Licenciado Chiapas hablaba del protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde ahí desde el inicio empezamos a ver cómo todo apunta hacia la persona de Cristo en la revelación del Nuevo Testamento. Y quisiéramos que entráramos a ese tema. ¿Cuál es el propósito o cuál es el sentido de la revelación en el Nuevo Testamento? Ya que usted tocó ese tema. Pastor, Ok. antes de continuar, quiero darle la bienvenida también como parte de nuestros expositores esta mañana al doctor Arandi, egresado como teólogo de la Universidad Teológica de Estudios Contemporáneos en Miami, Florida. Por cuestión de tiempo, él no pudo estar en la primera parte, pero se agrega en este momento para darle respuesta y seguimiento a las preguntas planteadas. El tiempo Bienvenido. es de ustedes para poder responder. Ok, quizás siguiendo con la idea que estaba desarrollando allí, cómo Dios propicia esos encuentros, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y que apuntaba algo a la plenitud de lo que Él quería comunicarnos. Pues ya en el Nuevo Testamento quizá podríamos manejar alguna idea. Ya no son muchos signos ni muchos encuentros, sino es una persona, ya es Dios encarnado, es como viendo a Dios cara a cara, es como Dios caminando entre nosotros, y Jesús creo yo que nos revela de manera un poco más entendible, quizá no lo comprendemos del todo, pero nos revela un poco más entendible la figura de Dios, ¿verdad? Claro, ahí es fundamental Hebreos, como empieza Hebreos 1, 1 al 3, ¿no? En el pasado, de muchas maneras, Dios se reveló a las personas a través de los profetas, y hoy se ha revelado a través del Hijo, nuestro Señor Jesús. Así que a Él es que tenemos que prestarle atención. Los testimonios que los evangelios dan acerca del Señor Jesús nos muestran su persona, su obra, no todas las cosas que Él hizo, como dice Juan al final, ¿no? Si se escribiera todo lo que Él hizo, no cabrían libros. O como dice el himno, si la tinta fuera, el mar no sería suficiente. ¿Sí? Es el Señor Jesús, y no es Pablo, es Jesús. ¿Sí? Claro, Pablo es un predicador importante en el Nuevo Testamento, pero no es él el centro del Evangelio, como algunos dicen que Pablo fundó el cristianismo, ¿no? Es craso error, es Jesús, y Él es la revelación de Dios. Es importante en esto, como vemos en el Antiguo Testamento que Dios tiene un proceso de cómo revelarse, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene, directamente Dios irrumpe en la historia de una manera especial, totalmente especial. Como bien lo mencionaba, esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo es, entendiéndolo desde todas las perspectivas, ese abajamiento, diríamos, de Dios directamente y venir a la humanidad, tomar ese cuerpo totalmente 100% hombre. Ese es un proceso que encierra hasta cierto punto misterio, realmente es un misterio, pero también Dios nos lo ha dado a conocer algunas pautas específicas para poder entender este proceso. Jesucristo es realmente la revelación total de todo lo que venía anunciándose, ese misterio, porque realmente era un misterio, y se hablaba, la palabra misterio va muy de la mano con revelación, y el pueblo de Israel, todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento se iba como corriendo un velo, pudiéramos decir así, de ese advenimiento. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, ¿verdad? Y se iba corriendo ese velo, y dice la palabra que inquirían directamente quién iba a ser esta persona. Claro, ¿verdad? Eso es lo que dice Pedro. Entonces, esto es importante tenerlo presente, y quisiera, mi hermano, si pudiera... Muchas gracias. Bienvenido. Hermanos, oyentes, televidentes de Canal 27. Pido disculpas, ¿verdad? Porque pues, en el tiempo que veníamos en el tránsito, en el camino, se presentaron algunas cosas que nunca se presentan. Un inconveniente, una situación sucedió, pero ya estamos acá, ¿verdad? Gracias a Dios. Hablando de un tema muy importante. Venía escuchando ahí en el carro sobre los temas que estamos abordando y me pareció interesante. El punto es este: ¿cuál es la importancia del Antiguo Testamento en las Escrituras, verdad? Muchos teólogos en los siglos pasados y en el que estamos viviendo
y ustedes también no me dejarán mentir, podemos decir que el Nuevo Testamento es como decir toda la historia de lo que podemos ver en el contexto judeocristiano, toda la historia. El Antiguo Testamento es toda la historia. Los evangelios, los 4 evangelios, es específicamente la manifestación de lo que se vino hablando en el Antiguo Testamento. Las cartas que vemos después del Antiguo, o mejor dicho, los hechos y las cartas que vemos son, como quien dice, la explicación de lo que se manifestó en los evangelios y toda la historia de la que se habló en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Apocalipsis ya viene siendo la consumación de la explicación, o sea, la inferenciación o lo que podemos hablar también como lo que es la manifestación y lo que es la historia del Nuevo Testamento. El Apocalipsis es la consumación de lo que nosotros podemos ver en la Biblia. Entonces, con todo el contexto bíblico podemos ver que hay una corriente de pensamiento bien hecha, bien estructurada y bien cabalística, ¿verdad? Hay algo muy importante también que estamos viendo. ¿Cómo se manifiesta Dios al hombre? A través de todas las escrituras. Y todas las escrituras van en inspiración al contexto espiritual del hombre, ¿verdad? Manifestando y explicando a Jesucristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Muy bien, gracias por responder a esta pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Podrían platicar acerca de las creencias erróneas que se tienen con respecto a la palabra del Señor, con respecto a la Biblia? Bueno, yo personalmente he escuchado algunos comentarios que dicen la Biblia está llena de mitos. La Biblia es una invención de un pueblo llamado judíos por allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Escucha uno de esos comentarios y quizá nuestros televidentes también escuchan algunos otros, pero me llama mucho la atención porque, digamos, esas creencias que la gente quizás tiene en su contexto, pues no son ciertas, ¿verdad? Porque la palabra del Señor, como palabra inspirada, se cumple a cabalidad y ese es un elemento de que no es un libro de invención humana, sino que tiene su cumplimiento, podríamos llamarla no contradicción, una cohesión y una unidad de pasta a pasta. Ahora creo que ese es un elemento importante ahí como inspirado. Otra cosa que me ha tocado ver es que las personas, sobre todo, tienen abierta la Biblia en ciertos pasajes en particular porque le atribuyen poderes mágicos a la palabra de Dios. Como que tener el Salmo 91 abierto me asegura que no me van a asaltar la tienda, no van a venir a extorsionarme. ¿Sí? Ese tipo de cosas son mitos cerrados también, porque la Escritura no es eso. La Escritura es un testimonio de Dios, ¿no? Revelan al Señor Jesús, pero no son un abracadabra o algo por el estilo. Menciona esto muy importante y viene a mi mente un libro de nuestro rector, el doctor Rigoberto Galvez, Prácticas dudosas dentro del Evangelio, dentro de la Iglesia Evangélica, es ese libro. Él menciona una parte y va de la mano con lo que usted menciona de Salmo 91. Muchas veces se cae en una bibliolatría, como haciéndole creer que la Biblia tiene poderes como físicos, o sea, como usted mencionando la Biblia, teniéndola abierta, es que es como que algo fluyera, algo dentro de lo físico, pero no realmente tenemos que verlo en el contexto y cómo fue escrita. La pregunta también podemos verla en las prácticas que se dan por una interpretación equivocada, que se sale del contexto o que no aplicamos directamente o no entendemos directamente el texto con su contexto, cuándo fue escrita, por qué fue escrita, a quiénes fue escrita, en qué situación fue escrita, cómo podemos aplicar eso que fue escrito años atrás a nuestro contexto actual. Por causa de eso es que muchas veces vemos directamente prácticas que no son correctas. Aquí en Guatemala se han escuchado prácticas que se realizan que a primera vista da la impresión como que tuviera un fundamento o algo, pero analizándola ya con más detalle se da uno cuenta
de que no. Algunas pues ya directamente desde ver en la primera instancia se da uno cuenta de que no tienen base. Es ahí la necesidad de que haya una preparación, que hayan maestros fieles que sean preparados de una manera, de la mejor manera diríamos, en todo lo que es doctrina. Porque si no existe una buena preparación, automáticamente las personas que no tienen ese conocimiento van a caer en esas prácticas, ¿verdad? Sí, justamente cuando hablamos de las creencias erróneas, vamos a las prácticas erróneas, en primer lugar. Segundo, va en paralelo lo que podemos decir como la mala interpretación de algunos versículos. Y en tercer plano, también va la mala intención de la persona a poder desde por sí estar preparado como para darle una distorsión a la palabra, ir en contra de los principios. Son tres cosas muy serias. Entonces, la Biblia en sí no tiene ningún error, ni gramatical, ni ninguna parte encontramos error gramatical, mucho menos en su contexto, mucho menos en su contenido, no existe. Por eso es que cuando hablamos cuando la pregunta estaba enmarcada, dice los errores de lo que es la Biblia, más bien va en la mala interpretación que muchos le han dado. Y este ya es un problema mayor, ¿verdad? Sí, lo que tendríamos, y nuestros televidentes también, ¿verdad?, de tomar en cuenta es que cuando uno tiene la Biblia, pues es un libro de papel, es algo físico. Y me llama la atención lo que dice el biblista Edesio Sánchez, que es el texto, cuando uno lo tiene ahí, o sea, la Biblia cerrada o abierta, es un texto muerto, dice él, en el sentido de que pues está ahí, nadie lo está leyendo, y el texto cobra vida hasta que yo lo leo, me encuentro con él, me interpela, me descubre, me habla, y ahí se convierte entonces en esa palabra inspirada. Pero como tal es un libro en físico, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz hasta que nos interpela. Mitos, falsas creencias, malas interpretaciones, bibliolatría, son algunas de las falsas creencias que se tiene acerca de la palabra del Señor. Vamos a ir a un versículo bíblico y al regresar, nuevamente estaremos aprendiendo de nuestros teólogos esta mañana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, Reina Valera 60. Esta mañana estamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor, cómo Él puede revelarse a través de la Escritura, cómo es de importante para nuestra vida. Nos acompañan expositores, expertos, estudiosos en la palabra del Señor y queremos hacerles la siguiente pregunta. ¿Concuerda la Biblia con lo que ha descubierto la ciencia? A partir de ahora tienen 5 minutos para poder responder este tema. Miren, es una pregunta muy compleja, porque el problema no pasa por el texto bíblico, sino cómo interpretamos el texto bíblico. Solo para ilustrarles, hay científicos que hablaban del movimiento de los planetas, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero eso fue catastrófico para él y para otros, que a Galilei le decían, no, eso no puede ser. ¿Sí? Y se defendía por interpretaciones de la Biblia. La Biblia dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero eso no es lo que la Biblia dice, ¿no? Es como percibimos nosotros el texto y lo interpretamos. Entonces, muchos de los problemas aparentes, debates entre ciencia y fe, pasan no por la Biblia, sino por nuestras interpretaciones del texto bíblico. Hay un elemento interesante también. Yo creo que debemos considerar que la Biblia no es un libro científico, ¿verdad? Pues la Biblia es palabra de Dios, pero llama la atención de que la ciencia ha ido descubriendo cosas que la Biblia dijo ya hace miles de años atrás.
Por ejemplo, que el universo tuvo un principio. Es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que podríamos considerar es que en el libro de Job 26:7 dice que la tierra está flotando. Entonces, pues ahora la ciencia ha descubierto que la tierra pues está en el espacio, estamos en el espacio. Isaías también, en Isaías 40:22, pues quizá sin cometer un error de interpretación quizá, pero ese texto dice, Él está sentado en el círculo de la tierra. Y seguramente el escritor no quiere decir que la tierra es redonda, ¿verdad? Porque quizá no, pero al menos tenemos una idea allí de cómo esos elementos se van descubriendo en el texto. Claro, vuelvo al punto. El problema no está en el asunto de ciencia-fe, sino cómo interpretamos estos textos. Si uno se para en una montaña y tú ves en Salaberry, ¿cómo se llama? El mirador ahí en Huehuetenango. Si uno está suficientemente alto en una montaña, ve redondo por efecto óptico, ¿sí? Así que la redondez en ese texto no está hablando de que la Tierra es esférica, está hablando de ese trono tan alto que tiene una visión de todo lo que se observa. O el otro tiene que ver con la concepción de que la Tierra estaba sentada sobre aguas, aguas abajo, aguas arriba. Es toda una historia muy interesante, pero no tiene que ver con que el planeta esté, porque la gente no tenía concepto de planeta. Ese concepto es muy moderno, ¿sí? Pero de nuevo el tema pasa por cómo interpretamos los textos bíblicos y, como decías tú, hay cosas que son bonitas que pasan. Hay un biblista famoso del siglo XIX, Barclay, creo que es el apellido de él. Él era un investigador arqueólogo ateo, ¿sí? Y se propuso mostrar las contradicciones arqueológicas del Nuevo Testamento. Y empezó a encontrar cosas en sus investigaciones que iban justo en el sentido contrario, mostrando que las ciudades que se mencionan sí existían, etcétera, hasta el punto en que él dijo, bueno, aquí yo era el equivocado, el texto está en línea con lo que los descubrimientos arqueológicos van mostrando. Entonces, parte de los asuntos pasan por ahí, ¿no? Pero digo, no hay una cuestión. Y algo muy importante, perdonen, algo muy importante, estaba viendo que si la Biblia, por ejemplo, si hablamos de gastronomía, en Levítico 11 dice, ¿verdad?, que no se pueden comer los animales, como decir el cerdo, ¿verdad? Hemos visto la ciencia ahorita, la situación, el problema que pasa con ese animalito. Otra cosa dice la Biblia, no comerás pescado sin escamas. La ciencia ahorita dice que los pescados sin escamas son los que se comen todos los residuos, todos los que contaminan. Hay mucho problema en que cuando alguien no sabe distinguir qué pez comer, se llena de metales, porque el pez sin escamas es el que limpia todo lo que es el mar. Y lo dice la Biblia, no lo comerás en aspectos gastronómicos, en aspectos psicológicos. Vemos, por ejemplo, cuando nos presenta el libro Los Evangelios de lo que es el endemoniado gadareno, están dando prácticamente todo el listado de la sintomatología de una enfermedad o de un espectro de esquizofrenia. El endemoniado gadareno tenía un espectro de esquizofrenia científicamente comprobado, ¿verdad? El problema ahí sería que los cerdos también les dio esquizofrenia porque los demonios se fueron. Sí, hay algo muy importante. Yo insisto en que hay que tener cuidado en confundir nuestras interpretaciones y tratar de encajar la ciencia con el texto bíblico, porque no son necesariamente congruentes. ¿Sí? Interesante escuchar a teólogos, interesante, no siempre tenemos ese privilegio. Pero aprovechando que tenemos a 4, queremos hacerles una pregunta bastante larga. Para nosotros no se puede reducir la Biblia a un libro histórico, ¿verdad? Donde se habla de historias de hombres, de la historia de la humanidad, sino que también eso implica que Dios habla para mí. Cómo se revela Dios para mi historia, para la historia comunitaria. Y eso me lleva a hacer otra pregunta. Por eso les dije que era una pregunta bastante larga. ¿Qué importancia tiene para nosotros en este tiempo la palabra del Señor? Bueno, yo considero en este punto qué importancia tiene la palabra de Dios para la comunidad en sí. Considero que un punto primario es lo que es la ética cristiana, ¿verdad? La Biblia es un manual para todo aspecto. En el aspecto de un cristiano, la palabra de Dios es un manual que debe de regir la vida del cristiano en todas sus áreas.
Y es ahí donde les menciono la palabra ética, lo que habla de conducta, de aspectos morales. Si nosotros como cristianos colocamos la palabra de Dios en el lugar que le corresponde y tomamos los principios bíblicos que de ella emanan, lógicamente nuestro testimonio va a impactar. Esto es sumamente importante. El código de conducta para nosotros, para todo cristiano, tiene que ser la palabra de Dios. Considero que ese es un punto primordial en esto, ¿verdad? De ella emanan enseñanzas, doctrinas, fundamentos de fe, ¿verdad? Pero es importante contener o considerar estos aspectos. Y fuente de esperanza también, ¿no? Exacto. He estado estudiando Hebreos en estos días y la solidaridad de Jesús en Hebreos. Y se humanó, por eso no se entiende. Él vendrá otra vez. Eso nos da esperanza para seguir luchando. Las epístolas una y otra vez vuelven al tema. Así que la dimensión ética es importante, pero en medio del sufrimiento, de la angustia, de qué va a pasar mañana, la palabra del Señor nos da esperanza. Exacto. Y en ese punto me llama la atención como una fuente de esperanza que la Biblia tiene un mensaje para cada situación humana, ¿verdad? Para la crisis, cuando estamos en situaciones complicadas, tiene un mensaje para la familia, habla del trabajo. Entonces, como para cada circunstancia de nuestra vida, hay algo que la Biblia tiene que decirnos. Pero recordando un poquito la pregunta, porque me parece que como es bastante larga, inicialmente la pregunta dice qué implica para mí o para nosotros que Dios se sigue comunicando. Y quizá podría resumirlo en que pues implica que Dios es real, y es real porque se comunica, es real porque se manifiesta cotidianamente en lo que yo veo, ¿verdad? Entonces eso implica que Él está con nosotros, está cuidando de nosotros. Creo que sería una manera también de poder verlo de esa. La importancia también puede radicar en que el telos de la palabra o la teleología de la palabra, el fin último que persigue, lo dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para redarguir, útil para corregir, útil para formar, útil para instruir, útil para que el hombre en todo sentido alcance la perfección, porque para eso nos vamos encaminando, llegando a la altura del varón perfecto. Lo que dice Proverbios también, los proverbios de Salomón sirven para que el sabio aumente su saber. Esa es la importancia que tiene la palabra de mi vida. Para que los jóvenes también sepan la diferenciación en lo que es una metáfora, lo que es una historia, lo que es un cuento, dice. Para que todos los hombres, dice, que acudan a ellos puedan vivir de una manera adecuada. Hay una telos, es decir, la teleología de la palabra es un para qué está la palabra en mí. La importancia que radica es que me instruye. Incluso dijo Jesús en Juan capítulo 14, 13 creo que es, ¿verdad? Donde él habla, dice, toda escritura, ¿verdad? Escudriñar las escrituras porque parece que en ella encuentran la chispa de la vida, en otra versión, ¿verdad? Y ellas dan testimonio de mí, dice. Realmente, interesante. es un proceso, realmente. Es un proceso. Y todo lo que ustedes han mencionado, retomamos el hilo, es el hilo de redención. Realmente ese hilo de redención va de la mano en lo que es esperanza, conducta de vida, aprendizaje, como usted bien lo menciona. Y realmente vemos que en la palabra de Dios, cómo nos ayuda. Realmente la palabra es una fuente inagotable, es una fuente de vida, es una fuente inagotable que nos provee herramientas para vivir aquí en la tierra y que nos hace ver también de una manera en esperanza un futuro. Y también importante que nos dan la ética para vivir. La ética, por ejemplo, cuando vas a sentarte en la mesa, pon un cuchillo en tu garganta, o sea, mide tus actitudes, tu comportamiento. 2, cuida tus pasos de vez en cuando en la puerta del vecino, no sea que de tanto en tanto lo vayas a cansar. O sea, nos dan también parámetros éticos como para que yo diga, voy a aprender. Y por eso están los proverbios de todo lo que es Salomón, para que yo sepa la forma en que debo vivir éticamente, moralmente. Conducta. Antes de terminar, sé que el tiempo ya se fue, una frase nada más. Diría yo que la palabra nos transforma y nos orienta a una vida mejor. Así es. Amén.
Gracias por responder a esta pregunta. A partir de ahora tienen 7 minutos para poder concluir algún punto específico que ustedes consideran necesario de lo que hemos platicado en esta mañana, iniciando con el doctor Arana. Adelante. Bueno, pues qué bueno saber de que tenemos un espacio para escudriñar las Escrituras. Es importante escudriñarla y qué bueno que podamos tener este momento de conversar, poner opiniones. Todas las personas que están escuchando y están viendo este canal, pues tienen sus preguntas y todo, también lo pueden plantear, ¿verdad? Y cuando no conozcan nada de la Biblia, busquen a un teólogo, ¿verdad? Cuando conozcan nada de lo que son edificios, busquen un arquitecto o busquen un ingeniero civil. Y entonces todo va en una función y en una afinidad para poder aclarar la Escritura. Así que bueno, felicito al canal y es por los 28 años que están cumpliendo y cabal este mes que estamos acá. Me siento honroso, me siento contento, un poquito tarde, pero aún así la felicidad está, el entusiasmo está de poder compartir con personas estudiosas de la palabra. Y que bueno, le invito para que lo hagan también todos, ¿verdad? Y que lo hagan todos, escudriñen las Escrituras. Muy bien, quisiera reiterar esa idea que mencioné, ¿verdad? La palabra nos transforma y nos orienta a una vida mejor. Y quisiera dejar en la mente y el corazón de nuestros televidentes el texto de 2 Timoteo 3:16, que ya se ha hecho énfasis acá, ¿verdad? Y que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y de ahí nada más dejaré 3 ideas. La primera es que la palabra nos da principios para instruir a la comunidad de fe y a las distintas generaciones. Pero también la palabra del Señor nos enseña cómo vivir. Y la tercera idea es que nos prepara para hacer el bien en todo. Exactamente. Amén. Sí, yo también diría que la palabra de Dios nos muestra un Dios cercano, un Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo para dar su vida por nosotros. La Biblia nos habla de un Dios que es celoso de a quienes ama, pero también es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Y por eso debemos aprender a leerla. El hábito de leer las Escrituras se ha ido perdiendo y creo que debemos rescatar ese hábito y también de oírla. Yo ahora siempre que ando en el carro, pongo mi Biblia en audio y estoy oyéndola todo el tiempo. Eso me ayuda mucho. ¿Sí? En vez de oír los pleitos entre personas en alguna emisora, que yo opino, que el gobierno, que no sé qué, pues mejor pongo el texto y voy oyendo la palabra del Señor. ¿Sí? Sí, realmente la palabra de Dios, bien ustedes lo mencionan, Dios se revela como un Dios cercano, un Dios que busca tener esa relación con sus hijos, ¿verdad? Esa relación de cercanía en la cual quiere dirigirnos, quiere mostrarnos cuál es la manera correcta de vivir, ¿verdad? Y la forma en la cual podemos tener claro esto es escudriñando las Escrituras. No solo leyéndola, como dice, sino que escudriñar va algo más a fondo, profundizar, entender. El proceso de aprendizaje no solamente se queda en una lectura, sino que debe haber también aprender a aprender y después comprender lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, confiar en el Señor. Hemos pasado, por ejemplo, un proceso ahorita con esta pandemia. ¿Cuánta familia no ha sido afectada o no hemos sido afectados con esto, verdad? Pero confiar en el Dios que menciona la palabra de Dios, que menciona esta palabra, este Dios que dentro de sus características, dentro de sus perfecciones, es un Dios que es soberano, un Dios que nosotros vivimos en su providencia, ¿verdad? Todo lo que sucede, todo lo que acontece tiene un propósito específico. La voluntad de Dios para sus hijos es buena, es agradable, es perfecta, ¿verdad? Y nada nos va a suceder si no es su voluntad, ¿verdad? Esa confianza plena, porque las promesas que contiene este libro bendito se cumplirán porque vienen de alguien que no miente, alguien que no cambia, ¿verdad? Entonces tenemos a un Dios poderoso, ¿verdad? Un Dios que se reveló y se sigue revelando, se sigue manifestando, diríamos, en nosotros y nos sigue dando esa iluminación a través de su palabra para poder comprender, utilizando las herramientas y a las personas que en el momento consideremos que nos puedan apoyar, pues tengamos la confianza para poder acercarnos y preguntar, ¿verdad?
queremos agradecerles de todo corazón, nuestros hermanos teólogos, bendiciones. Como lo he repetido en varias ocasiones esta mañana, no siempre tenemos, Guaito, el privilegio de contar con esa presencia, escuchar un conversatorio. Y creo que los que nos sentimos honrados y bendecimos somos nosotros, ¿verdad? Algunos decimos somos estudiantes permanentes de teología, ¿verdad? Porque constantemente seguimos repasando y recordando todo lo que hemos aprendido a través de ustedes. También creo que este espacio da lugar a que muchos hermanos y hermanas puedan decir: creo que tengo el llamado para estudiar de manera formal y sistemática la palabra de Dios. Y la invitación está abierta. El Seminario Bíblico Teológico de Guatemala tiene cursos abiertos para usted. El Seminario Centroamericano de la misma manera. Hermanos, hay muchos seminarios que le pueden brindar a usted esa capacidad de poder interpretar correctamente la palabra del Señor para poderla predicar y enseñar a otros de manera especial. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. La verdad, yo tengo aquí mis chivitos que aprendí mucho esta mañana, recordado muchas cosas, recordado muchas palabras que por algún momento las había dejado por ahí. Pero muchas gracias por ser parte de este análisis BNE. Así es, agradecemos a cada uno, amados hermanos, por estar con nosotros. Agradecemos al licenciado Eric Chiapas, decano del Seminario Teológico de Guatemala, que nos acompañó esta mañana. También agradecemos al doctor Nelson Morales, decano de CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, al magíster Juan Esquivel, director de promoción y desarrollo en el Seminario Bíblico Pentecostal de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala, y al doctor Arandi Vázquez, teólogo en la Universidad Teológica de Estudios Contemporáneos de Miami, Florida. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros y ser parte de este conversatorio con el fin de compartir la importancia de la palabra del Señor en este mes de la Biblia. Nosotros llegamos al final agradeciendo a usted también su sintonía por compartir también este tema en las redes sociales, y seguramente usted hoy se va con más ánimo de escudriñar la palabra del Señor. Por supuesto, y queremos agradecer también a la licenciada Majo Toj. Ella es psicóloga, pero también intérprete de señas profesional, porque ella nos ayuda a llevar estos conceptos, a llevar estas ideas teológicas a la comunidad sorda en un lenguaje más sencillo para ellos. Así que un saludo muy cordial a la comunidad sorda que ha prestado atención a este tema, y felicidades. Muchas gracias. Los esperamos la siguiente semana con un tema importante en Análisis BNE. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Salmo 119, 114. Nueva versión internacional.